Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles una vez más desde Albanquillo. Hoy tengo el agrado y el gusto de poder recibir en esta ocasión al ingeniero Germán Pérez de Steffen. Él Sí, es exsecretario de Estado en los despachos de Agricultura y Ganadería y también ha sido un permanente consultor desde que dejó la función pública, ha sido un permanente consultor nacional e internacional para organismos de cooperación en el tema de desarrollo rural, desarrollo del sector agrícola y por supuesto en otras funciones de carácter profesional. Además, es el secretario regional de la Asociación Nacional de Industriales para la zona noroccidental del país. Así que es un gusto saludarle, ingeniero, poder tener este diálogo con usted. ¿Qué tal? Me alegra saludarlo. mu- muchas gracias, Aldo. Igualmente, ¿verdad? Como comentábamos, pues ya día no nos Sí. mirábamos y para mí es realmente un honor estar aquí con ustedes y ojalá podamos eh, eh, apoyar lo que es el desarrollo agropecuario del país con algunos de nuestros puntos de vista, ¿verdad? Siempre tratamos en el programa de dar aportes, de generar esa incidencia que es importante para que los tomadores de decisiones vayan a la acción, ¿verdad? Vayan a la acción, que podamos trabajar en función de esa necesidad que tiene el país de desarrollarse en los diferentes ámbitos. Y particularmente el sector agro creo que lo es mucho más. La sequía durante los últimos años nos ha complicado. Las inundaciones de los últimos años nos han complicado. Incluso seguimos pagando las secuelas de ETA, de IOTA y otros fenómenos naturales, que la situación en el agro no está tan, no es tan bondadosa como se esperaría. ¿Cómo la evalúa usted, ingeniero? Bueno, voy a dar unos datos así generales que son de todos conocidos, ¿verdad? En primer lugar, recordemos que el sector agropecuario en nuestro país representa el 14% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Si sumamos las exportaciones del sector agrícola primario más la del agroindustrial, estamos como en el 70-72% de las exportaciones y genera el 30% del empleo de la población económicamente activa. O sea, Ujú. si lo vemos así en ese contexto, es uno de los sectores pues, más importantes a nivel del país. Pero por otro lado, también debemos recordar que nosotros como país no somos un país eminentemente agrícola, ¿verdad? El, apenas tenemos unos 3 millones de hectáreas que son las que se pueden dedicar a la agricultura, y el resto del país pues son espejos de agua y cerca del 80% pues son montañas, ¿verdad? Somos un Ujú. país más de vocación Más forestal que de forestal. vocación agrícola. Y el hecho de ir perdiendo competitividad en este campo, a pesar de que, como usted dice, es uno de los rubros o sectores de producción más importantes del país, ¿en qué medida ha incidido? Platicábamos la semana anterior con el presidente de la Cámara de Comercio de Cortés y coincidíamos en que ya no producimos ni siquiera lo que consumimos internamente. Bueno, esto lo que ha pasado es que con la apertura, ¿verdad? Con la globalización y los tratados de libre comercio que hemos firmado, nosotros tenemos creo que 12 tratados de libre comercio con diferentes países, pero el más importante es el CAFTA, ¿verdad? Ujú. Entonces, poco a poco hemos ido dejando de producir nuestros alimentos para importarlo, ¿verdad? Entonces, eso ha creado una dependencia. Si nosotros vemos la cantidad de productos que nosotros importamos de diferentes países y especialmente de Estados Unidos, de productos de consumo alimenticio,
es bastante grande. Entonces, hemos descuidado un poco lo que es la producción nacional, ¿verdad? Porque para muchos sale más barato importar que producir localmente. Entonces, eso no ha dejado de afectarnos. Por otro lado, pues yo estuve escuchando la entrevista muy interesante con el presidente de la Cámara de Comercio y él tenía un punto bastante valedero, ¿verdad? Y es que mucha gente ha dejado de producir porque no puede competir con el producto importado. Correcto. Entonces, él sugería, como se hizo en muchos años atrás, generar un precio de garantía, ¿verdad? Ujú. Un precio que le garantizara a uno, al productor, que le garantizara que iba a tener un margen de utilidad justo, ¿verdad? Y que además iba a tener un mercado seguro, porque para el productor no hay mayor incentivo que un precio justo y un mercado seguro. Si a mí me aseguran que me van a comprar lo que voy a producir y me aseguran un precio justo, yo con toda seguridad voy a producir. Pero bajo las condiciones actuales, ¿verdad? Donde hay mucha intermediación, donde hay ciertos grupos que controlan ciertos productos y y donde uno no puede llegar directamente al consumidor final, pues es bien difícil producir, ¿verdad? No producir, es bien difícil lograr que a uno le paguen lo que es lo justo. Y si sobre eso también tenemos el incremento en los costos de producción, pues el pequeño y mediano productor se ve en bastantes problemas, ¿verdad? Entonces, lo que ha ido pasando es que la gente se ha ido retirando del campo y Eso. se dan algunas situaciones como que por un lado, los productores se han ido envejeciendo, ¿verdad? Claro. El promedio de edad de nuestros productores está arriba de los 55 años. Y por otro lado, la generación que podría relevar a estos productores simplemente prefiere irse a la ciudad o emigrar a otro país. Usted tocó un punto interesante y casualmente yo quedé pensando, y en eso estaba pensando ahora. Número uno, nuestros productores se están envejeciendo. Es decir, el productor que vio la tierra, el campo, como el mecanismo para subsistencia de él y para generar productividad, eh, no logró transmitir esa visión a su generación siguiente. Y mucha tierra está ociosa, mucha tierra quedó sin gente que la pueda cultivar, mucho productor dejó de producir porque sencillamente no hay quien le ayude o no hay quien se haga cargo también. Así es, no hay ese lo que se llama el relevo generacional, Sí. ¿verdad? Nosotros, creo que lo mencionabas también en esa entrevista, que uno llega a ciertos pueblos y no hay gente, ¿verdad? Ujú. Lo que ve son unos señores de la tercera edad, niños y mujeres, ¿verdad? Si uno quiere llegar a producir en esas áreas, pues simplemente no hay mano de obra. Entonces, ese caso ya lo tenemos aquí en muchas zonas, ¿verdad? Donde, aunque nosotros quisiéramos hacer producir todas las tierras, no podemos porque nos encontramos con el problema de la poca disponibilidad de mano de obra y los que quieren trabajar, pues también demandan un pago que muchas veces el fruto del cultivo o la ganancia del cultivo no la da. Yo recuerdo varias campañas de varios gobiernos enfocadas en volver al campo, volver al campo, volver al campo. Eh, Sin embargo, cada vez las quejas de los productores han sido esas, alto costo de los insumos, falta de acceso a créditos y el volver al campo se volvió como un sueño
que difícilmente se va a poder cumplir. Por ahí no hay una verdadera política de Estado orientada a fortalecer el sector. Bueno, miren, las políticas realmente hay políticas, ¿verdad? Lo que sucede es que muchas de estas, en el tiempo que nosotros estuvimos, pues nosotros hicimos una política que fue muy interesante porque se hicieron mesas agrícolas, ¿verdad? Donde se llevaron a todos los productores de los diferentes rubros, de los principales rubros del país. Creo que fueron más de 20 mesas agrícolas, donde todos fueron a presentar sus problemas, a presentar sus necesidades, a sugerir cómo se podría levantar pues ese ramo o esa área de producción. Y se hizo un documento que tuvo, pues se generó hasta el 2021, ¿verdad? Y creo que es de revisarlo y actualizarlo. Entiendo que la Secretaría de Agricultura en este momento lo está haciendo, ¿verdad? Está haciendo la nueva política agroalimentaria del país. Pero después de que nosotros salimos del gobierno, realmente no se continuó dándole seguimiento a ese documento, ¿verdad? Donde estaba planteado toda la forma de hacer las cosas eh, eh, dando seguimiento. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es que cada 4 años cambian las Así personas es, y cada 4 años cambian las políticas, total, cada 4 años cambian las formas de total. pensar. Entonces, eso es lo que nos hace es retroceder, ¿verdad? Entonces, no logramos llegar a los niveles de producción, de eficiencia, de hacer un uso máximo de los factores de producción que los tenemos, que son limitantes, ¿verdad? Ujú. Porque si nosotros tuviéramos abundantes los factores de producción, no estaríamos en la situación que estamos, ¿verdad? Así Pues es. si tuviéramos exceso de dinero, si tuviéramos exceso de mano de obra, si tuviéramos exceso de tierra, si tuviéramos exceso de tecnología, pues no estaríamos pasando por las condiciones en las que estamos pasando, pero nosotros tenemos que racionalizar el uso de los pocos factores de producción que tenemos en Ujú. estos momentos. Voy a ir a la pausa, ingeniero, pero cuando regresemos quiero hacer un par de consultas desde la visión del productor, ¿verdad? Desde la visión del productor, porque el productor dice, está bien, hablan del campo, pero ¿qué? Conmigo, el productor. Estamos al banquillo con el ingeniero Germán Pérez de Steffen. Regresamos. Estamos de regreso en Al Banquillo por Telesistema Informativo TSI. Nos acompaña el exsecretario de Agricultura y Ganadería, el ingeniero Germán Pérez. Quiero ponerme del lado del productor, es decir, hacer las consultas que el productor le gustaría que hicieran, por ejemplo, o le gustaría que le respondieran. Usted estuvo en su momento en el cargo, pero hoy conoce también, conoce de primera mano y tiene esa visión global. Eh, de las quejas del productor, primero, no tengo facilidad de crédito. Dos, no tengo garantía que me van a comprar, ya lo habíamos hablado. Y tres, cada vez el negocio del campo es menos rentable. ¿Cómo levanto yo al productor? ¿Cómo elevo el perfil del productor dándole acceso a lo que requiere para poder producir? Bueno, no me lo había preguntado, pero durante 15 años yo hice el intento de ser productor, ¿verdad? A la par que trabajaba con el sistema financiero agropecuario, pues iniciamos con un amigo una finca, ¿verdad? Empezamos con cerdos y teníamos un mercado seguro, pero de Mm, repente
empezaron las importaciones de cerdo de Canadá y Estados Unidos, Sí. lógicamente a unos precios mucho más baratos que, que el precio al cual nosotros producíamos la libra de carne, a pesar de que teníamos buenos indicadores de productividad. Pero entonces, definitivamente, quien nos compraba nos dijo, bueno, señores, ya a estos precios yo ya no les puedo seguir comprando. Entonces tuvimos que ir disminuyendo el hato porcino hasta que lo eliminamos. Luego entramos o paralelamente íbamos entrando en el tema de producción de huevos. Teníamos en aquel momento unas cerca de 40.000 ponedoras y el problema no era el problema producir, sino que el problema era vender. En ese Vender. momento el huevo también tenía el precio del huevo tenía un tope puesto en aquel tiempo era el Ministerio de Comercio. Entonces el precio estaba fijado, no podíamos subir eso y los costos de producción nuestros iban subiendo. Entonces, y luego venía de El Salvador y nos hacían dumping con la colocación de huevos. Al final, tuvimos las ponedoras durante 6 meses, 6 años, perdón, y, y creo que solo en uno de los años nos fue Más, medianamente más o bien. menos. Sí, de Sí, ahí era sí. de perder y perder. Bueno, entonces, teniendo las galeras, nos metimos a engordar pollos para una de las empresas grandes aquí. Ahí nos fue mejor, ¿verdad? Pero llegó un momento en que la empresa dijo, bueno, vamos a dar el gran salto, ustedes van a tener que modernizar sus galeras, ¿verdad? Vamos a ventilación por túnel y todo, había que hacer una gran inversión. En ese momento nosotros no estábamos en capacidad de hacerle frente a esa gran inversión y además, como ya se había firmado el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, teníamos miedo que en algún momento también al hacer nosotros esta gran inversión en el pollo de engorde, de ahí nos empezaran a vender pollo de los Estados Unidos. Entonces decidimos con nuestro socio, pues mejor no hacer la inversión y rescindir el contrato y alquilar la galera. Y el otro que teníamos era una ganadería de doble propósito y no sucedía lo que le está sucediendo a los ganaderos ahorita, ¿verdad? Como no producíamos tanta leche, o sea, no éramos productores tan grandes, apenas ordeñábamos 25 vacas diarias promedio y producíamos 8 litros con puro pasto, ¿verdad? No dábamos concentrado, pero sí dábamos algunos suplementos. Entonces, ¿qué pasaba? Yo se la vendía a un procesador artesanal, él me la empezaba pagando al precio pactado por 3, 4, 5 meses. Al sexto mes ya me quedaba debiendo. De Ujú. ahí el mes 7 me pagaba un poquito y un poquito. De repente me estaba debiendo 3, 4, 5 meses y ya después me decían no le puedo pagar porque está ingresando producto de Nicaragua, de aquí, de allá y el queso, la mantequilla, todo se está vendiendo a mal precio. ¿Qué es lo que le pasó a Buscaba los ganaderos otro, de acá? Eso le pasó a los sí, ganaderos hace poco. sí, buscaba a otro artesanal y volvía a caer en el mismo vicio. O sea que iba hasta que llegaba un momento en que uno dijo, bueno, no, entonces me dediqué más bien al engorde, ¿va? Entonces uno va pasando, va saltando de una cosa a otra buscando y a la final solo, ya para cerrar, ¿cuál es el problema? El problema es el mercado. Ujú. Al final, el mercado, aun cuando nosotros teníamos buenos indicadores de producción, éramos eficientes en cierta medida, teníamos el problema que no podíamos llegar al consumidor final.
Pero ese problema se da ¿por qué, ingeniero? ¿Por qué se da ese problema? Bueno, lo que pasa, mire, nosotros, yo traté de hacer con otro compañero productor, por ejemplo, en el caso del huevo, iniciamos lo que era la Asociación de Productores de Huevo, ¿verdad? Porque dijimos, bueno, si todos nos asociamos Ujú. y podemos comercializar en bloque y no vamos a hacer canibalismo entre nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, en todas las reuniones que teníamos con los productores de huevos, nos abrazábamos, llorábamos, bueno, y entonces yo les decía, mire, para que podamos realmente salir con un precio justo, eh, eh, calculemos cuánto realmente nos cuesta producir un huevo, ¿verdad? La mayoría de la gente no sabía cuánto le, en aquel momento, estoy hablando hace muchos años atrás, unos 20 años. Y lo mismo nos sucedía con los productores de leche, no sabían exactamente cuánto les costaba producir un litro de leche. Entonces, muchas veces también nosotros como productores nos decimos, ¿verdad? Es que no nos pagan el precio justo, Ujú. pero si uno le pregunta, bueno, ¿Cuál a qué es? precio le deben de pagar, Exactamente. nadie sabe, no pueden decir porque no tienen, no manejan los costos de producción, ¿verdad? Entonces, es parte de lo, ahora hay, ahora sí, conozco a muchos productores de alto nivel, ¿verdad? Que manejan bien sus números, ¿verdad? Sí. Todos lo llevan bien ya computarizado, mecanizado, pero todavía el pequeño y el mediano productor sigue haciendo mal los números, Y, no son tan eficientes en calcular sus costos, sus verdaderos costos de producción. y cada vez está enfrentándose problemas más serios. Y yo todavía no entiendo, como quizás no lo entiende mucha gente, por qué a veces traer del exterior eh, producto es más barato que comprarlo acá. Bueno, eso es pues por cuestiones de economías de escala, ¿verdad? Nosotros no nos podemos comparar contra, por ejemplo, vaya, aquí el mejor productor de maíz, digamos, puede ser que esté produciendo 160 quintales por manzana, digamos. Pero en Estados Unidos, sí, un mediano productor, un promedio no más alto, sino que el promedio general, puede ser que produzca 220, 240 quintales en la misma área, ¿verdad? Entonces, lógicamente, sus costos de producción, al tener una mayor producción por hectárea, sus costos bajan Bajan. adicional al subsidio que les dé el gobierno, ¿verdad? Entonces, ellos pueden vendernos el maíz mucho más barato. Y generalmente, como nosotros lo que importamos es el maíz amarillo, que viene para concentrado, y es un maíz no es es un maíz de segunda, digamos, no es de la calidad más alta. También importamos maíz blanco, ¿verdad? Pero, pero en general no tenemos, no llegamos a esos niveles de producción. Y si apartamos los mejores productores de maíz del país, ¿verdad? Porque hay buenos productores de 100, 120 y como le digo, hasta 160 quintales. Y si los apartamos a ellos y nos quedamos con los pequeños y medianos, posiblemente ellos andarán entre, entre 30 y 40 quintales por manzana en promedio. Entonces, bien difícil que ellos puedan producir, puedan competir contra el maíz Y, importado. Está hablando de maíz. Y el mismo caso se da para el arroz, ujú, ¿verdad? ujú. E incluso le voy a decir algo, Aldo, que mucha gente a veces lo sabe, pero no lo dicen. Mire, El Salvador, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene? Tiene 23.000 kilómetros cuadrados. Poquito más, poquito menos, ¿verdad? Tal vez del mismo tamaño De de, Olancho, menos de de Olancho, Olancho. más pequeño que Olancho. Sí, ok. El Salvador produce más granos básicos que nosotros. Oiga lo que le estoy diciendo, El Salvador produce más granos básicos que nosotros.
y le puedo posteriormente mandar el dato para que vea que yo no estoy mintiendo, ¿verdad? El último dato que ellos tienen. Más maíz, más frijol, más arroz, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eh, Algo está pasando, mire. Algo estamos Cuando haciendo mal, no estamos haciendo sí, bien la tarea, no estamos haciendo bien la tarea. así es, así es. Y también mucho de la producción, especialmente de granos básicos, lo hacemos, los productores lo hacen en ladera. Ujú. Entonces, como la siembra en laderas no se hace en una forma adecuada, ¿verdad? Curvas a nivel, protecciones, etcétera. Entonces, lo que está pasando es que se va erosionando la tierra, se va degradando, va perdiendo su fertilidad y cada vez las producciones son menos y menos retiene el agua. Sí, Entonces, correcto. una sequía termina afectando las plantaciones, ¿verdad? Entonces, hay que volver un poco a la asistencia técnica de parte del gobierno, al extensionismo, para ayudarle a esta gente que no tiene las mejores tierras, ¿verdad? Así Pero es. que se pueden recuperar y hay muchas prácticas agrícolas que les permitirían tener mejores producciones, ¿verdad? Hacia ese punto vamos en el próximo bloque y también vamos a hablar sobre inseguridad alimentaria. Ingeniero Germán Pérez, ya volvemos. Vamos a la pausa aquí en Al Banquillo por TSI. De regreso en Al Banquillo, un interesante diálogo sostenemos con el ingeniero Germán Pérez de Steffen, secretario regional de la Asociación Nacional de Industriales en la zona norte del país, exsecretario de Agricultura y Ganadería. Antes de hablar sobre inseguridad alimentaria, porque quiero consultarle algunas cifras que a mí particularmente me alarman y que informativamente generan una alarma social. Sobre lo que hablábamos en el bloque anterior, de que algo está pasando, que no estamos haciendo bien la tarea, que de repente nos hemos enfocado más en que es más fácil importar que poder darle asistencia técnica al productor nacional, poder llevarlo a esa ruta de trabajo en la que pueda él producir más a menores costos y ser competitivo, tal vez no a nivel internacional, pero sí a nivel interno, que pueda vender su producción internamente. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque es decir, es más fácil ver hacia afuera, ¿verdad? Porque ya está, lo traigo a precio más barato, en lugar de favorecer al nacional, buscar cómo le doy esa asistencia técnica. Sí, yo creo que, digamos, si el gobierno como lo hizo en algún momento, acordémonos que el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola precisamente se creó con el fin, uno, de brindar precios de garantía; Uh -huh. dos, comprarle la producción a los pequeños y medianos productores, o a los grandes, pues a todo el que le Para llevara, tener la reserva, correcto. sí, para tener la reserva y para comercializar Claro, también, ¿verdad? claro. Eh, eh, por otro lado, también a la par se crearon los Banasupro con buena idea, ¿verdad? La idea, eso ya era algo que existía en México, ¿verdad? Por un lado, el lugar donde se almacenan los granos, y por otro lado, la institución del Estado que distribuye este producto, ¿verdad? A precios justos, ¿verdad? Entonces, para eso se creó el Banasupro. Entonces, y antes todavía, yéndonos un poquito más atrás, en todas las regiones habían silos rurales Uh -huh. para almacenar el grano, y habían secadoras de grano que daban el servicio a los pequeños productores para que pudieran secar el grano, almacenarlo y esperar los mejores precios. Te estoy hablando ya de bastantes años atrás, ¿verdad? 30, 40 años atrás. Entonces, todo eso existía. ¿Qué pasa? Eh, a nivel nacional hay una gran pérdida post cosecha del grano. Eh,
la FAO estima que en el mundo el 30% de lo que se produce en la agricultura se pierde por mal Por el manejo mal post manejo. cosecha, o sea, después, ¿verdad? Digamos, aquí yo estuve trabajando con un programa post cosecha y bien entre un 20 y un 25% del grano se perdía en aquel momento. Nosotros empezamos a trabajar con silos rurales, unos silos pequeños, ¿verdad? Con formas de secado, aprovechando la luz solar. Entonces, hubo todo un desarrollo de tecnologías básicas que se llevaban a cabo con los pequeños productores para evitar estas pérdidas post cosecha. Pero todo eso se ha perdido. Sí. Todo eso se ha perdido, ¿verdad? Entonces, el problema del pequeño productor, volvemos a lo mismo, ¿verdad? El pequeño productor cultiva, saca una producción bastante baja, 20, 30 quintales, se queda con la cantidad de grano que él calcula va a necesitar para el resto del año, vende lo demás a un intermediario y lo tiene que vender rápido porque él no lo puede secar. Sí. Entonces el intermediario llega y se aprovecha de eso, ¿verdad? Entonces, luego, pues él lo lleva a otro intermediario más grande que aquel posiblemente tenga secadora, lo seca, lo almacena y de ahí y lo guarda y espera que haya escasez para empezar a sacarlo Eh, y a ganar más dinero que no se ganó el que produjo ese, el ese producto. grano, Sí, ¿verdad? sí, sí. Usted hizo una radiografía, Entonces, pero genial de eso ahora. Acaba de hacer sí, una radiografía, pero genial de eso. entonces, el problema es ese, ¿verdad? Desaparecieron, como le digo, antes habían esos silos rurales, habían secadoras rurales que le ayudaban al productor, había asistencia técnica, ¿verdad? Yo fui extensionista recién graduado del Zamorano, estuve en el departamento de Copán, Ocotepec y Lempira, estuve trabajando ahí 2 años antes de irme a estudiar nuevamente, pero esa fue una tremenda experiencia, ¿verdad? Y nosotros trabajamos con pequeños productores y les ayudábamos realmente a mejorar, ¿verdad? Digamos, incrementábamos densidades de siembra porque ellos sembraban muy distante, les ayudamos en todo sentido. Pero ahora hay mucho productor que pues está un poco desamparado y desconectado con el mercado, ¿verdad? Ujú. Que, como digo, vuelvo a repetir, el precio y el mercado son mi mejor estímulo para producir, ¿verdad? Correcto. Como productor, ya sea pequeño, mediano o grande. Y cada vez el productor, el primero en la cadena de producción es el que gana menos, ¿verdad? Cada vez gana menos. A- Y a- Así es, y sí, sabe cuál es la desgracia ajá. cuando yo era viceministro, me llamaban del Banco Central y me decían, ingeniero, ¿cómo hacemos para que los granos básicos no suban de precio en el mercado? ¿Por qué? Porque los granos básicos son una de las cosas que más inciden en la inflación. Entonces le decía yo, bueno, le digo, regulen la especulación y regulen la devaluación del dólar, le digo yo, porque todos los productos que utiliza el pequeño productor o el productor agropecuario son importados, ¿verdad? Sí, son El insumos que pagan en dólares, fertilizante, los correcto. insecticidas, el equipo, todo es importado, ¿verdad? E incluso algunas de esas cosas están pagando impuestos, ¿verdad? Cosa que en un momento hubo una ley, por lo menos,
que ningún producto que era para la producción agropecuaria pagaba impuestos. Ahorita sí hay impuestos para algunas cosas. ¿Y qué? Entonces deberían de eliminar todos los impuestos de introducción al país para los productos que vienen, que van a servir para la producción agropecuaria, para la producción de alimentos, ¿verdad? Pero muchas cosas que en el pasado fueron buenas. No sé por qué alguna gente o ministros o congresistas las cambiaron, ¿verdad? No Porque venía al caso. aquí así es que aquí así es. Sí, porque Aquí así es, cada 4 años estamos con cosas, bueno, incluso dentro de los mismos, sí, dentro de los mismos 4 años, cada año estamos haciendo cosas nuevas. sí, y en realidad habían cosas que se hacían antes que eran buenas y que siguen siendo buenas, ¿verdad? ¿Usted, ¿Usted a qué atribuye esta escalada de incrementos en casualmente esos productos sensibles que vienen del campo? Arroz, maíz, frijol, huevo, carne. Semana a semana estamos experimentando incrementos, pero incrementos alarmantes, ingeniero. Bueno, mire, hay bueno, uno es, lógicamente, todos sabemos lo que está pasando actualmente en el mundo, ¿verdad? Muchas materias primas, fertilizantes, los alimentos en sí han ido subiendo de precio. El petróleo, que del petróleo se sacan muchos de los productos que también se utilizan en el campo. Eh, los costos, los fletes, ¿verdad? Han subido de precio, pero también ha habido inflación, ¿verdad? Todo esto ha causado una inflación fuerte en muchos países, bueno, a nivel mundial, pero también hay mucha especulación, Eso ¿verdad? le iba a preguntar, ¿ha habido especulación? Sí, hay especulación. Hay especulación tanto a nivel de los productos que se importan, de los mismos fertilizantes, agroquímicos, todo eso se ve especulando. Y por otro lado también hay especulación con el que va comprando, ¿verdad? Eh, Trata de aprovecharse y desgraciadamente eh, a la final estamos eh, eh, afectando al más pobre, ¿verdad? Porque digamos, nosotros, por decir algo, a clase media, digamos, podemos decir, bueno, yo dedico el 25% o el 30% de mi ingreso a la alimentación. Pero una persona que vive con el salario mínimo, menos del salario mínimo, utiliza El el 100%. 80% de lo que gana para comer. Ajá, no le queda lo demás para salud, para alquiler, para pago de energía. Entonces, cuando le suben la energía, le suben el alquiler, entonces lo que hace es que deja de comer y cae en la inseguridad alimentaria. Totalmente. Usted comparte así rápidamente, comparte antes de ir a la pausa, comparte la idea de un congelamiento de precios. Es que realmente los congelamientos de precios no estimulan la producción. Entonces, más bien caemos, ¿cómo se llama? Si mis costos de producción son altos y ¿cómo se llama? Y la distribución de mis productos también es alta por cuestiones de ahora del costo de los combustibles. El congelar precios va a favorecer ¿cómo se llama? Al más necesitado, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar? Si yo veo que me están obligando a vender
abajo de mi costo de producción, entonces yo simplemente voy a dejar de producir. Sí, entonces, ¿qué pasa? Al empezar a escasear las cosas en el mercado, van a volver a subir vuelven de a subir. precio, Sí. aunque sea como mercado negro, ¿verdad? Así es, tiene razón, totalmente. Va a caer se va a crear un mercado negro. Totalmente. Y entonces crece la especulación ahí también. Crece, porque crece la especulación. Sí. Es mejor, ¿cómo se llama? Ver cómo hago llegar yo al productor lo más cerca del consumidor. Sí. Entonces están esas ferias Las del ferias. agricultor. Correcto. Sí, el problema en las ferias del agricultor que quienes están ahí son intermediarios. También, también, Sí, sí. no llegan los Sí. verdaderos No llegan los verdaderos productores. productores, sí, sí. Sí, Bueno, entonces, pero tenemos que acercarlo. Entonces, pero el gobierno tiene a Banasupro, el gobierno tiene a Lima. Y, por ejemplo, en México, que yo estudié allá, vi unos que le llamaban tianguis. Tianguis significa en el, no recuerdo en cuál de los, significan mercados. Entonces, ellos lo que andaban era que todos los días iban a una parte de la ciudad, ¿verdad? Por decir, aquí en San Pedro Sula. Hoy vamos a estar en Guamilito, mañana vamos a estar en Medina, y ahí pasado el vendían el tianguis producto. se mueve, entonces iban moviendo y llegaban cerquita de la gente con todo, con lo principal, ¿verdad? Con huevos, con frijoles, con los productos básicos y frescos, ¿verdad? Entonces, hay maneras lógico, están los grandes intermediarios, están los grandes acaparadores que no estarían de acuerdo con eso. Correcto, correcto. Voy a ir a la pausa, la última del programa, y regresamos aquí en diálogo con el ingeniero Germán Pérez de Steffen en Al Banquillo por TSI. Estamos de regreso en Al Banquillo. Dialogamos con el secretario regional de la Asociación Nacional de Industriales para la zona noroccidental, el ingeniero Germán Pérez de Steffen. Quisiera abordar con usted algunas cifras que son preocupantes. La FAO, hablando de inseguridad alimentaria, en un informe reciente dijo que de 2019 hasta agosto del 2021, cerca de 4 millones de hondureños estaban con problemas de inseguridad alimentaria. Un informe más reciente, desarrollado entre octubre del 2021 y mayo del 2022 del ICF, decía que hay cerca de 2.3 millones de hondureños en crisis, en emergencia alimentaria, en emergencia por inseguridad alimentaria. ¿Cómo ve usted estas cifras y si son acordes a lo que en realidad está viviendo el país? Bueno, las cifras, acordémonos, tenemos que irnos un poquito atrás, ¿verdad? Recordemos que antes de esta IOTA, nosotros pasamos por unas situaciones de sequía, ¿verdad? Sí. De ahí viene esta IOTA y tenemos excesos de agua. Se pierden los cultivos, se pierden las reservas de grano que hacen los mismos productores. Ya las áreas del corredor seco se han incrementado. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la Secretaría de Agricultura, 2002, 2005, nosotros atendíamos 30 municipios que eran los que se consideraban estaban en una herradura que llamábamos corredor seco. Ajá. Y ahora estamos hablando de casi 170 o más municipios que ya están dentro del corredor seco. O sea, que cada vez más área del país se está secando, está teniendo problemas de precipitación, o las precipitaciones se dan dentro de periodos cortos de tiempo y más bien provocan deslizamientos e inundaciones. Entonces, y realmente tampoco
tampoco nosotros almacenamos los excesos de agua, ¿verdad? Entonces también tenemos problemas para, no solamente con el agua para cultivos, sino que tenemos con el agua para el consumo humano y tenemos problemas con el agua para los animales, ¿verdad? Y ahí podríamos involucrar unos 200 municipios a nivel nacional que están teniendo agua aún para consumo en ciertas épocas del año. Entonces, el problema se ha ido incrementando. Entonces, volviendo a los números de personas que pueden estar en inseguridad alimentaria. Mire, la inseguridad alimentaria se da principalmente por dos razones. Una, porque no hay producción, ¿verdad? No hay producción de alimentos, ¿verdad? En las zonas, o hay poca producción. Entonces, la oferta de estos productos es mucho más baja que Que la la demanda. demanda. Y por otro lado está lo que es el acceso a esa producción. ¿Y el acceso cómo se tiene? Se tiene a través de ingresos. Si yo tengo un trabajo y tengo un ingreso, o tengo un ingreso porque me dedico a alguna actividad, entonces yo teniendo dinero puedo ir a comprar, pues voy a una trucha, voy a un supermercado, o voy al mercado y compro alimentos, ¿verdad? Pero si aparte de que la producción fue mala, no tengo dinero, entonces definitivamente en ese momento ya estoy cayendo en la inseguridad alimentaria, ¿verdad? Falta de producción, Y falta de falta acceso. falta de acceso. Falta de acceso a ella. Sí. Y si además de Y si eso, a eso le sumamos que ajá, también, digamos, esta gente que está en estos territorios, en estos territorios afectados por el corredor seco, que no hay buena disponibilidad de agua, entonces tomo cualquier tipo de agua. Entonces, ajá, el 70% de los problemas alimentarios que tenemos nosotros se deben a mala agua, ¿verdad? Digamos, a la mala calidad del agua, del agua agua. contaminada. Nosotros en el país hicimos, hace tiempo participé en un estudio de unas cadenas de producción, y el problema eran de estas cadenas era que el agua con que se hacían ciertos alimentos o se procesaban No era de la era calidad. agua contaminada. Exactamente. Entonces, desde ahí, es decir, usted puede ir al mercado y ver un queso bien blanquito, bien bonito, pero usted no sabe ese queso de dónde viene y cómo fue que lo hicieron, ¿verdad? Igual que la verdura, igual que la verdura. Igual que la verdura, con qué tipo de agua la regaron. Entonces hay que tener mucho, en la parte de seguridad alimentaria, o de la inseguridad alimentaria, no solo es la parte de la producción, no solo es la parte del acceso, también es el tema biológico y la forma en que se preparan los alimentos. Entonces, nosotros podemos caer en una, en hambre, ¿verdad? Uno está, digamos, en un proceso de hambre cuando se salta algunos o no llena los requisitos mínimos del cuerpo, ¿verdad? Ujú. Y puede llegar a una hambruna cuando en una región un gran grupo de personas realmente cae en procesos de que no se están alimentando Y, por y, y usted, sequía, por... y usted está viendo ahora, bueno, usted me habló de 170 municipios, ¿verdad? Que podrían estar en en esa crisis, en esa emergencia. Pero usted está viendo ahora, ingeniero, gente que está extendiendo los horarios o los tiempos de comida. Es decir, ya gente que no hace 3 tiempos, que quizás solo hace 2 o quizás 1. Esa es la gente que dice la FAO está en emergencia, en grave emergencia, a punto de caer al rango de hambruna. Gente que está haciendo 2 o 1 tiempo de comida. Así es, así es. O también en las ciudades, ¿qué es lo que está sucediendo? Que usted va bajando la calidad
de los de su alimentos. alimentación, Sí, ¿verdad? sí. De su dieta, de su dieta alimenticia. Entonces, uno ¿qué es lo que va haciendo? Si las cosas van subiendo de precio, con esta inflación, los alimentos han crecido, entonces yo voy reduciendo, voy eliminando cosas de mi dieta, si antes comía jamón prensado y como mortadela, ¿va? Sí. Y voy disminuyendo. Al final solo como arroz, huevo y frijoles, ¿va? Y a veces esa es la dieta diaria y reiterativa. Así es, y tal vez la carne más accesible por cuestiones de precio podría ser el El pollo, ¿va? pollo, Porque me el pollo, venden medio pollo o claro. un cuarto de pollo, ¿va? Y ya echándole más cosas lo puedo hacer. Puedo, puedo Hasta hacerlo un poquito más grande para que todos en la familia podamos un comer, arroz con pollo. ¿verdad? Un arroz con pollo, le echo un Sí. montón Lo cierto es que hay que de tomar verduras. acciones inmediatas para evitar que estos 170 municipios se conviertan en 200 dentro de muy poco. Así es. Bueno, de hecho, mire, de hecho hay financiamientos, hay proyectos financiados por el BID, por el Banco Mundial. Yo he participado en la formulación de algunos de estos proyectos o en el diagnóstico y sí hay proyectos que llevan buenas intenciones, ¿verdad? Ujú. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Sí, No podemos estar cambiando cada 4 años a la gente, a los que conocen, a los que ya van aprendiendo, a los que ya conocen las regiones y a los que están realmente involucrados ya con hacer las cosas bien, ¿verdad? Porque esos procesos de cambios son los que a la final terminan afectando a las personas, y especialmente estamos hablando de los pobres, ujú. y afectando pues al país en general, ¿verdad? Y Entonces, claro, es un problema serio. así es. Yo he trabajado en el tema de seguridad alimentaria y es triste, ¿va? Ver muchas familias en las condiciones en que Ah, viven y que comen. absolutamente. Y con esa conclusión que usted hacía al inicio de esta última intervención nos quedamos. Ha sido un gusto, de verdad, dialogar con usted, ingeniero Germán. No, a la orden, y muchísimas gracias por la invitación, ¿verdad? Gusto saludarte también, Aldo. A la orden. El Bueno. ingeniero Germán Pérez, hemos hablado hoy de reactivación del sector agrícola, la inseguridad alimentaria, la producción también y las dificultades que tenemos como país para producir. Gracias por su sintonía en esta edición de Al Banquillo.